Hola a todos, bienvenidos. Hoy hablaremos de 4 maneras sencillas de mantenerse motivado todos los días. Empecemos. La motivación no es una solución mágica para todos tus problemas. No asegurará una promoción, no evitará reprobar una prueba. Mucha gente cree que un poco de motivación conducirá automáticamente al éxito. Sin embargo, no es así como funciona. En cambio, la motivación es el punto en el que comienzas a pensar en tus objetivos como un viaje por carretera. ¿Por qué emprendió este viaje agotador en primer lugar? Y en algún momento tiene ganas de darse la vuelta. Incluso podría considerar darse por vencido. Podría cansarse tanto que conducirá a un lugar más cercano y más fácil. Pero esto le sucede a muchas personas. Porque no comienzan de la manera correcta, donde no piensan lo suficiente, y como resultado, no obtienen los resultados que desean. ¿A dónde van ellos? De hecho, algunas personas simplemente eligen un destino al azar sin entender por qué tomaron esa decisión. Sin embargo, incluso si logran llegar allí, estas personas rápidamente se dan cuenta de que no es a donde realmente querían ir. Hoy, me gustaría discutir cómo motivarse a sí mismo de la manera correcta, desde elegir metas significativas hasta perseverar a través del fracaso. Estas estrategias sencillas lo ayudarán a seguir un camino hacia su definición de éxito de por vida. 1. Hablar de tus metas es una trampa en la que muchas personas caen, especialmente si acaban de graduarse de la escuela secundaria o la universidad. Ahora probablemente sabes cómo va a ser tu vida. ¿Pero es lo que quieres? ¿O lo eligió porque un amigo cercano dijo a lo largo de los años que quiere ser médico, y a ella se le ocurrió la idea y la mitad de la clase, y sus padres la atraparon de inmediato, y obtuvo buenas calificaciones, y se destacó en ciencias? Eventualmente comenzó a decirle a la gente lo mismo cuando sus padres se jactaban de que su hijo quería ser neurocirujano. Después de la secundaria, asistió a una universidad con un excelente programa de premedicina y comenzó a buscar posibles facultades de medicina. Mi novio cree que tiene toda su vida planeada. De hecho, estaba tratando de estar a la altura de la definición de éxito de sus padres. Ella vio sus metas como propias, eligió un destino, uno bueno, pero nunca supo por qué después de años de vivir el sueño de otra persona. Y cuando finalmente llegó allí, se sentó y se preguntó a dónde iba su vida. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaba en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es el punto de esta historia? Bueno, estás rodeado de influencias y expectativas. Todos los que te rodean quieren ver quién eres. No hay personas que te conocen mejor que tú. Así que en lugar de pasarte la vida tratando de estar a la altura de sus expectativas o evitar sus críticas, no elijas un camino porque la gente dice que tu motivación debe venir de ti mismo, debe venir de tus talentos, tus intereses y pasiones, debe reflejar lo que realmente te hace feliz en este momento. No te estoy pidiendo que ignores a tu familia o comunidad, pero si tus metas no son las tuyas, no tendrás el coraje de perseguir tus metas. Este es el primer consejo para mantenerse motivado. Tómese unos minutos cada día para identificar sus objetivos y mientras tanto, considere de dónde vienen. Recuerda cómo y por qué los elegiste, y no solo estarás orgulloso de ti mismo, también sé que vas en la dirección correcta. 2. Cuando visualice su futuro, visualice los detalles. ¿Estás pensando en las pequeñas cosas en este momento? No digo que haya nada de malo en que la gente tenga vagas fantasías de millones y mansiones que sueñan con la riqueza y la fama, pero la mayoría de las veces no son metas reales. Son solo cosas en las que piensas por diversión y no puedes encontrarlas. Un plan para lograr, porque en realidad no es la diferencia entre una meta y un sueño. Que sueñes con volar o atravesar paredes no significa que estés haciendo algo que te motive a luchar por algo, sino que tu meta es en realidad algo que estás siguiendo. Quieres plazos, costos y obstáculos en la vida real, y deberían existir, pero la gente no los trata así. Actúan como si sus objetivos fueran locos y podrían ser irrelevantes para que parezcan artificiosos, pero no tienen por qué permanecer así. Puedes motivarte todos los días visualizando tus objetivos. El más mínimo detalle. Si quieres hacer un examen, imagina que estás en una habitación y estás mirando un examen. Ahora piensa en un lápiz en tu mano y un asiento en tu espalda.
Esta es la misma técnica que utilizan innumerables atletas profesionales antes de una gran competencia. Imagina que ganas, y luego harán todo lo posible para realizar esta visión. Pero esta técnica no se limita a objetivos a corto plazo. Puedes hacer lo mismo con tu futuro. Pregúntate lo más que puedas. ¿Cómo es tu vida cotidiana? ¿Con qué pasas la mayor parte de tu tiempo? Usted sabe que las preguntas pueden sonar sin sentido, pero cada pregunta le dará dirección y motivación. No tienes que hacer todas las preguntas a la vez, y no tienes que saber todas las respuestas. El simple hecho de obligarse a ser específico puede nublar las ideas sobre los objetivos realmente alcanzables. 3. El poder de las expectativas. Ya lo he mencionado antes. Las expectativas de otras personas pueden llevarte por el camino equivocado. Pueden hacerte sentir perdido o roto, y puedes pasarte años haciendo cosas solo para no decepcionarte. Pero, si ya saben dónde se encuentra después de haber decidido sus metas, las expectativas conscientes también pueden hacer maravillas. Dígale a alguien que le explique a un amigo cercano o a un miembro de la familia hacia dónde se dirige y por qué está expresando su visión y lo que quiere lograr. A menudo escucho sobre personas que esconden sus sueños. Algunos esconden sus metas en una lista secreta de cosas por hacer. Otros dicen que no se lo mostrarán a nadie hasta que sea 100% perfecto. No importa lo raro que suceda, les da vergüenza mostrar al mundo lo que les apasiona. Pero esconder metas puede ser su freno. Al aclarar sus objetivos, los convierte en plazos realistas. No puedes hacer eso si nadie sabe lo que estás haciendo, así que tienes que crear esas expectativas. Necesitas a alguien esperando a que lo hagas. Idealmente, cuando haya terminado, encontrará a alguien que lo controle y le pregunte sobre su progreso, y se asegure de que la opinión de esa persona sea importante para usted, para que no se dé por vencido y nadie admita una amado que son, fallado o retrasado. En cambio, desea mostrarse el producto terminado y hacer que se sientan orgullosos. Sin embargo, es importante que no te dejes llevar. Este truco solo funciona si abres a una o dos personas, de lo contrario pierdes. Cuando les dices a todos que quieren escucharte, a veces llevas a alguien que no eres tú a decir que quieres escribir un libro, y es difícil mantenerse motivado, así que decides decírselo a un grupo de personas ahora. La gente pensará inconscientemente que como escritor, de repente tienes un nuevo nombre y una nueva reputación sin hacer mucho. Entonces, ¿por qué perder el tiempo y la energía ganando lo que ya tienes? Lo veo todo el tiempo a través de la gente en las redes sociales. Esté más interesado en obtener atención y respeto que en lograr sus verdaderos objetivos, para asegurarse de no caer en esta trampa de tener una sola persona que se preocupa por usted para que sus expectativas impulsen su éxito y no sea una excusa perezosa para usted. 4. Motivación de reactivación. Me gustaría poder decirte que te sentirás motivado todo el tiempo, pero no puedo. Incluso si maximizas todos los trucos de esta lista, terminarás sintiéndote perezoso e improductivo, sin importar cuán ambicioso seas. Solo estos momentos de debilidad no se pueden evitar. La mayoría de las personas dejan que esta negatividad les impida alcanzar sus objetivos, esperan que todo sea suave y fácil, pero la vida obviamente no funciona así. Cada camino que tomes estará lleno de fracasos y decepciones. Pero aquí está la cosa, ya sabes que hay obstáculos. Viene, seguro que no sabes qué, cuándo y por qué, pero sucederá con el tiempo, algo te hará rendirte, así que ¿por qué no te preparas? El cuarto consejo para mantenerse motivado todos los días es descubrir de antemano cómo motivarse y crear un plan para superar los momentos más oscuros y perezosos. Si bien el plan de todos se verá un poco diferente, encuentre una forma clave de aceptar sus errores, ya sea que haya pasado las últimas 2 horas viendo televisión en lugar de trabajar, no puede cambiar eso, no se sienta culpable. Recuerda que cada segundo es una oportunidad para estar limpio. Aprende de tus errores y vuelve a intentarlo. Gracias por ver tranquilamente y asegúrese de suscribirse porque hay más contenido increíble en camino.